Bienvenidos a la segunda clase de la unidad número 4. Vamos a ver hoy cómo se reforma la Constitución Nacional Argentina. En primer lugar, tenemos que decir que el artículo 30 dispone que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes y que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de al menos 2/3 partes de sus miembros y que la reforma no se efectuará sino por una convención convocada únicamente a ese efecto. Así como en su momento hicimos con el artículo 75, inciso 22, lo importante es hoy desgranar el contenido de este artículo 30 y explicar las diversas interpretaciones y alcances que la normativa establece. Lo primero que vamos a decir es que en general suele hablarse de que el proceso de reforma en abstracto tiene 3 fases. La primera fase de iniciativa o de declaración de reforma o preconstituyente, la segunda fase de revisión o de reforma o propiamente dicha, y la tercera fase de ratificación. Nosotros vamos a hablar únicamente de las 2 primeras fases porque nuestro sistema constitucional no prevé un sistema de ratificación. Lo importante que a ustedes les quede claro es quién interviene en cada una de las fases y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en cada una de esas etapas de la reforma. La fase de iniciativa es aquella en la cual se establece la necesidad de reforma, se indican cuáles van a ser los temas que van a reformarse o que se pueden reformarse y se da inicio al proceso. Esta fase está a cargo del Congreso, por eso se dice que el Congreso se transforma aquí en una suerte de órgano preconstituyente. La Constitución, como habrán visto en el artículo 30, no establece cuál va a ser la modalidad de las cámaras, ¿sí? Pero se ha interpretado que las cámaras deben trabajar en ese sentido en forma separada y coincidir en su conclusión. Es importante destacar acá la naturaleza del acto, ¿sí? Si ustedes van a la última reforma, la del 94, esta declaración de necesidad de reforma fue expresada por el Congreso a través de una ley. Y lo cierto es que el acto por excelencia a través del cual el Congreso se expresa en nuestro sistema son las leyes, ¿sí? En general, esa es la forma en la cual el Congreso expresa su voluntad, dictando una ley. Y en la mayoría de las reformas así fue, a través de una ley, en su caso de un decreto ley cuando el Congreso no estuvo funcionando, pero esa fue la naturaleza del acto. Sin embargo, es importante explicar y destacar que esta ley no es una ley cualquiera, no es una ley como cualquier otra. En primer lugar, porque tiene un objetivo muy claro, muy específico y muy limitado en el tiempo, que es declarar la necesidad de la reforma. Pero la principal característica que hace que esta ley no sea igual a una ley común, a una ley ordinaria, es que no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Y esto tiene una lógica explicación, que es que si así fuera, si el Poder Ejecutivo pudiera vetar la declaración de necesidad de reforma, podría darse una situación de bloqueo de poder, donde uno de ellos, el Poder Ejecutivo, impide que la reforma se lleve a cabo. La otra pregunta que nos surge de la lectura del artículo 30 es cómo computar esta mayoría de los 2/3 del Congreso. Y acá tenemos por lo menos 2 opciones, es decir, una opción que es decir, bueno, sobre la totalidad de los miembros presentes en esa sesión, una vez logrado el quórum, y la otra opción que es decir, bueno, esos 2/3 deben computarse sobre el total completo de los miembros de cada cámara. Y esta última, es decir, sobre los miembros completos, totales de cada cámara, es la interpretación que actualmente se considera como válida y como lógica. ¿Y cuál es el fundamento para llegar a esta conclusión? Bueno, es que siempre que la Constitución quiso que las mayorías se computen sobre los miembros presentes, lo dijo expresamente, por ejemplo, en el artículo 53, 59, 66, 75, inciso 24, etc. En todos esos casos, la Constitución habla de miembros presentes. Como en el artículo 30 no dice miembros presentes, a contrario sensu se interpreta que debe computarse sobre los totales. ¿Existe un plazo para llevar a cabo la reforma? Bueno, el artículo 30 no lo dice. Sin embargo, el Congreso, en esta ley, que es una ley especial, repito, puede establecer un plazo. En cuanto a los contenidos, es decir, cuáles son los temas o los artículos que pueden reformarse, también van a estar incluidos en esta ley dictados por el Congreso. Y acá esto es importante aclararlo.
En la segunda etapa, que va a estar a cargo de la Convención Constituyente o Convención Reformadora, este temario que el Congreso explicitó no significa que la Convención Constituyente quede obligada a reformar todos esos puntos, sino que la interpretación que debe darse a este temario es que la Convención no va a poder reformar por fuera de ellos. Lo repito, la Convención no va a estar obligada a reformar todos los puntos del temario expresado en la ley por el Congreso, pero lo que no puede hacer es reformar puntos que no hayan sido allí previstos. Y esto que estoy diciendo, de forma tan por ahí sencilla o liviana, ha dado lugar a muchos litigios y a muchos conflictos. Por ejemplo, la cuestión de la edad de los jueces. En la reforma del 94, en particular, se dio una circunstancia muy especial respecto al temario, porque existió lo que dio en llamarse el núcleo de coincidencias básicas, porque la ley 24.309 había plasmado el contenido del acuerdo, el Pacto de Olivos, que básicamente lo que decía era que el Congreso, además de los temas habilitados, explicaba o incluía una serie de temas que debían ser votados todos por la afirmativa o todos por la negativa. Es decir, si la Convención reformaba alguno de esos temas específicos, debía reformar el resto de los temas que se incluían en ese artículo. Esto lo vamos a explicar mejor la clase que viene. Entonces, por ahora lo que quiero que sepan es que esta fase de iniciativa está a cargo del Congreso. Acá se inicia el proceso, el Congreso dicta una ley que no puede ser vetada y en esa ley va a incluir los temas que podrán ser reformados. Una vez que se dicta la ley, pasamos a la segunda fase, la fase de revisión o de reforma propiamente dicha. Esta fase es llevada a cabo ya no por el Congreso, sino por el órgano que aparece en la última parte del artículo 30, que es la Convención Reformadora o Convención Constituyente. La Constitución no explica cómo se va a conformar esta convención. Entonces, vamos a tener que ver, en el caso de cada reforma en particular, cómo el Congreso en su ley dijo que iba a ser formada, ¿sí? Yo no les puedo dar una definición a priori de cómo se forma una convención, sino que hay que hacerlo en un estudio histórico de la cuestión, viendo en cada caso. Por ejemplo, en el año 94, el artículo 9 de la ley 24.309 explicó que cada provincia iba a elegir un número de convencionales igual al número de legisladores que envían al Congreso con un criterio proporcional. En ese momento fueron un total de 305 convencionales. Y aprovecho este momento para decirles que es importante que ustedes distingan el ejercicio del poder constituyente, es decir, estos convencionales elegidos para reformar la Constitución, de los poderes constituidos, ¿sí? Los legisladores que están todo el tiempo en forma permanente sesionando y dictando leyes. Fíjense, los legisladores funcionan en forma constante como poder constituido y solo pueden dictar y reformar leyes. Los convencionales reformadores se eligen por el pueblo para un momento específico y tienen una función acotada, reformar la Constitución. Muy importante, pero acotada en el tiempo y en el tema. Entonces, el pueblo tiene diversos representantes, pero los legisladores son una suerte de representación permanente y general, mientras que los convencionales son representantes específicos y particulares de un tema o de una reforma en concreto. ¿Qué límites va a tener el poder constituyente? Bueno, los límites principales son, o por lo menos la convención, es los temas que estableció el Congreso. La convención no va a poder reformar temas que no fueron allí expresamente incluidos, ¿sí? Tampoco se encuentra obligado a reformar todos esos temas, pero imagínense la ley que dicta el Congreso como una especie de menú. La convención puede elegir de esos puntos cuáles pedir, pero no puede pedir lo que no esté en ese menú. El segundo límite al poder constituyente podrá ser el plazo. Si, aunque el artículo 30 no lo establezca, el Congreso lo podrá establecer y el Congreso podrá decir a través de su ley, bueno, si la reforma no se lleva a cabo en X cantidad de días, la reforma queda sin efecto. Pero nuevamente esto habrá que verlo en cada caso concreto y la clase que viene vamos a explicar qué pasó en la reforma del 94. Por último, y en cuanto a los temas y límites, algunos autores señalan la existencia de contenidos pétreos. Esta es una postura principalmente sostenida por Germán Vidal Campos, que dice que hay algunos puntos de la Constitución que son tan esenciales a nuestro sistema que, si bien podrían ser reformados,
nunca podrían ser eliminados por completo. Por ejemplo, la forma federal de Estado, la democracia, la forma republicana de gobierno o la confesionalidad del Estado. Esta es una postura que sostiene Vidar Campos y que en general no se comparte, en particular desde la cátedra, si bien compartimos muchas ideas de Vidar Campos y es un profesor sumamente admirado por la cátedra, en este punto no hay coincidencia porque la idea de contenidos pétreos va primero en contra con la primera parte del artículo 30 de la Constitución, que dice que la Constitución puede reformarse en cualquiera de sus partes. Esa idea choca mucho con un contenido pétreo de piedra que no pueda modificarse. Y en segundo lugar, porque si nosotros dijéramos, bueno, está bien, los contenidos pétreos son implícitos, corremos al riesgo de que el día de mañana algo que no nos gusta, o que es injusto o es antidemocrático y que de alguna forma quedó incluido en la Constitución sin mucha legitimidad, termine siendo imposible de ser modificado. Entonces, para resumir esta idea, los contenidos pétreos son la teoría por la cual Vidar Campos sostiene que hay algunos contenidos de la Constitución, por ejemplo, la democracia, la república o la forma federal de Estado, que no pueden eliminarse. El problema de esta teoría y el argumento por el cual no la compartimos es que el artículo 30 explica que la Constitución puede reformarse en toda o en cualquiera de sus partes.